Inicio, como siempre. Listo. Muy buenos días. Este espacio de los lunes, obligatorio para su servidor, opcional para ustedes, una taza de esperanza y un tema para hoy de los que vienen haciendo fila hace tiempo, porque yo también voy tomando nota de las sugerencias que me hacen ustedes por mensajería o incluso por vía directa. Algunos pacientes me han hecho varias propuestas de temas. El de hoy es preocuparse u ocuparse. Tiene muchísima correspondencia con los momentos actuales en el mundo entero, aquí ni hablar, y con cualquier momento de la vida de cualquier persona en cualquier lugar también. ¿Por qué? Porque estas son cosas primero que no se comprenden a fondo o que es muy difícil comprenderlas, analizarlas y decidir dónde ponerse con respecto a ellas en situaciones puntuales que estamos vivenciando, especialmente situaciones de crisis, situaciones que son complicadas, donde nuestras emociones se ponen en juego o a veces toman el control, donde muchas veces el mismo panorama de la situación nos confunde, nos aturde, por lo tanto nos resta claridad y obviamente por lo que voy a explicar ahora. Primero, entender que hay tres estados temporales con respecto a las situaciones, o tres líneas de tiempo con respecto a las situaciones. Una es el pasado, una es el presente y una es el futuro. Esta del pasado está construida sobre cosas que ya se experimentaron, sobre cosas que obviamente ya sucedieron, es el pasado, pero donde pasamos muchísima parte de nuestro tiempo a nivel mental, a nivel de pensamiento y a nivel de sentimiento. Una de las maneras de entenderlo, de cómo sucede, es el funcionamiento de la culpa en nuestra sociedad. La culpa se sustenta justamente sobre el pasado, sobre eso que pudo haber sido hecho diferente, sobre eso que debimos o no hacer, o por qué, y también en el autocastigo, en la autocondenación y el autoseñalamiento. Ese dedo que señala hacia mí, imponiéndome una responsabilidad sobre algo que ya no puedo modificar, que obviamente está generando unas consecuencias sobre las que sí debo asumir mi responsabilidad, que otra cosa importante allí, normalmente no lo hacemos, preferimos ese autoseñalamiento utilizarlo solamente a nivel digamos que de reproche a sí mismo, de flagelación que viene inducida por los modelos, los parámetros, los programas que se nos instauran desde la primera infancia en la crianza y o la educación simultáneamente. Pero también hay un mecanismo evasivo que viene a raíz de la inducción del castigo, la preponderancia del castigo y de muchos métodos punitivos en la corrección de los niños en su primera educación, donde se nos instaura buscar el mecanismo de defensa y entre ellos la mentira y la evasión. Es más sencillo para un niño, yendo un poco al origen de lo que sucede allí, empezar a crear realidades no existentes y también a crear un discurso de evasión de responsabilidad. ¿Cómo culparlo? Para evadir una consecuencia que algunas veces suele ser física, suele ser muy dolorosa, suele ser violenta, eh, dejando que esto se instaure allí como un mecanismo, como un automatismo de respuesta a las situaciones de la vida. Por eso es que vemos que en nuestra sociedad lo que predomina es la mentira, lo que predomina es la apariencia. Es más fácil evadir e inventar excusas y culpar a alguien o a algo que asumir responsabilidades. Y eso no es un tema de si eres responsable o no eres responsable. Obviamente inciden aquí los valores, los principios, pero son mecanismos. Y mucha gente lo hace sin darse cuenta, sin darse cuenta. Y mucha gente que no lo haría conscientemente, en una situación desesperante, lo activan. Activan ese mecanismo. ¿Por qué? Porque la mente tiene sus maneras de protegerse, de proteger al individuo en situaciones de crisis. Por lo tanto, por eso es que las crisis pueden sacar lo mejor, pero también lo peor de nosotros. Y crisis puede ser cualquier cosa. Puede ser una ruptura, una separación, un tema de incertidumbre a nivel de economía, de política, lo que sea,
una depresión, estados depresivos en general, cualquier cosa que nos acontezca, que nos saque de nuestra cotidianidad, que nos saque de esa línea de normalidad en la que normalmente estamos en automático. Y a eso voy, es importante esto que acabo de decir, estar en automático. Otra línea importantísima, porque es la única donde podemos ejercer real control, que es el presente, ese ahora, pero donde poco estamos o poco estamos entrenados para estar. Como dije, es más fácil ir al pasado o ir a la otra de la que voy a hablar luego. Pero justamente esta es donde debemos detenernos un momento, porque es la única donde podemos incidir, inducir cambios, modificaciones a lo que estamos pasando. Incluso es la única donde podemos incidir en nuestra propia reacción. Incluso, y valga la redundancia, es la única donde podemos suprimir o incidir en estos automatismos de respuesta. Por lo tanto, es la única donde tenemos real control, el presente. Pero ¿qué pasa? Existe otra donde también solemos estar muchísimo tiempo, una gran parte de nuestra vida, que es el futuro, que es algo que no existe, existe solamente acá y a veces acá, pero no existe en realidad. Por lo tanto, todo lo que estemos avisorando en ese futuro es irreal. Hasta el momento es irreal, no ha acontecido. Quizá en otra línea temporal, ya eso sería otro tema donde no voy a caer, pero no ha acontecido. No tenemos, por lo tanto, ningún tipo de campo de acción allí. Entonces, pero justamente allí pasamos muchísima parte del tiempo, porque, ojo, la primera que describí, pasamos mucha parte de nuestro tiempo sosteniéndonos en la culpa. Entre otros sentimientos y emociones allí presentes, que son comunes en ese lugar temporal. Pero en el futuro estamos en la preocupación. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Está mal? ¿Está bien? Aquí no vamos a definir ni a dictar verdades. Ya saben que esa no es mi línea para plantear las cosas, los temas, para desarrollarlos menos. Pero el hecho no es que esté mal o esté bien. El hecho es dónde dejamos nuestra energía y cuánta energía dejamos en ello. Ahí están saludando, no había visto. Alejandro, buen día, hermano, bienvenido. Qué alegría verte acá. ¿Tomaste café? Es una pregunta interna de nosotros. Bueno, continúo. El problema no es el que algo sea malo o bueno, sino dónde dejamos nuestra energía, dónde pasamos más tiempo. Y dónde, ojo, ahí voy, porque también está el libre albedrío. Yo puedo decir dónde está. Yo puedo decidir, si me da la gana, quedarme en el pasado todo el tiempo y vivir en la culpa. Eso es una decisión. Y eso, aunque se vea como algo negativo, aunque me genere consecuencias no placenteras, es mi elección, puede ser mi elección. Y igual yo puedo vivir en el futuro permanentemente idealizando o angustiado por cosas que no están aconteciendo realmente. Y eso es mi elección. Pero las consecuencias que algunas de estas dos elecciones me deje, allí está el punto, generalmente las atribuimos a algo o a alguien. Entonces, el tema allí es la responsabilidad. Primero, el tener o no tener campo de acción, control sobre las situaciones, pero especialmente la responsabilidad, que también es algo que se instaura en nosotros tempranamente en el tipo de educación y o crianza que recibimos, especialmente en la parte occidental del planeta. Vamos a hablar de allí porque es donde conocemos y tenemos, y los que estamos aquí presentes prácticamente todos estamos, y conocemos, pues, sabemos de lo que estamos hablando, y que se toma tanta fuerza que pareciera ser el deber ser. Por eso la evasión es tan común, por eso la evasión incluso es tan aplaudida. Es más fácil señalar a algo o a alguien, decir que es el país, que es el político o la política, que es el presidente de la junta de vecinos, que es mi pareja, que son mis hijos, que son mis padres, a aceptar que yo mismo estoy tomando decisiones que están generando consecuencias de las que puedo estarme quejando o que me están llevando a la situación en la que no quiero estar. O sea, es más fácil evadir y señalar hacia afuera, porque nos libra de responsabilidad.
Entonces, ¿cuál es el problema o que yo veo que dificulta tanto el estar en el momento presente con nuestra energía, con nuestra disposición a influir y dejar de pasar tanto tiempo en los otros dos estados, que no es que no requieran estar? Hay momentos en los que es importante estar allí, estar en el pasado para la reflexión, la corrección, el aprendizaje, la revisión, la autoexploración. Hay momentos donde es valioso estar allí, se puede sacar tesoros de allí. Y hay momentos en donde es importante estar en el futuro porque ahí está la planificación, la visualización. La visualización es exactamente eso. Es verme en un estado que no existe como que ya existe. Y eso no es un tema New Age, como mucha gente lo piensa. Porque hay gente que también está mal estos extremismos a los que vemos ahora, ¿no? Hay un extremismo con ciertas filosofías, pero también un extremismo con respuesta a ellas. De calificar todo como New Age, como si fuese algo negativo. Obviamente sí, en cualquier tipo de ideología hay personas e instituciones que se aprovechan. Lo mismo pasa en las religiones y lo mismo pasa en la política. Personas e instituciones que se aprovechan de eso para manipular, para introducir ideas justamente que inutilizan el propio pensamiento y ponen a la gente a merced de alguien, pero la clave está justamente en este tema. Yo lo permito, es cuando pongo mi esperanza y mi campo de acción en otro. Entonces, por eso la responsabilidad es fundamental. Ahí, hola Gustavo, hermano querido. Desde Buenos Aires nos saluda a mi hermano Gustavo Urbina, quien quiero mucho. Beso y abrazo, hermano. Gracias por estar allí. Por estar aquí y por estar allí, en la vida. Entonces, bueno, allí es donde vamos. ¿Qué es lo que pasa? Que preocuparse, fíjense la palabra, preocuparse, suele impedirnos, quedarnos en la preocupación, suele impedirnos bloquearnos totalmente para entrar en la ocupación. Porque la ocupación pertenece al estado, a ese estado presente, a ese único momento donde puedo generar cambio, donde puedo modificar las cosas. Y las cosas empiezo a modificarlas desde mi reacción a las cosas. No hay nada que yo pueda cambiar en mi vida que no pase obligatoriamente por la puerta de mi interpretación de ello. Imposible modificar cualquier cosa a nivel externo si no se ha modificado a nivel interno. Pues ahí podemos hablar del estado financiero, o sea, de nuestra relación con la prosperidad. Podemos hablar de nuestro estado emocional, relacional, nuestra relación con nuestra familia, con las personas con las que interactuamos en el día a día, nuestra familia inmediata, nuestra familia raíz, la familia elegida, que son los amigos, las sociedades. Podemos hablar allí de nuestra relación con el mundo, con nuestro pensamiento, con lo que decimos, opinamos. Todo eso pasa por allí. Pasa por nuestra interpretación, o lo que se conoce como paradigma, que no es más que mi manera de ver el mundo. Mi paradigma son los lentes a través de lo que yo veo, de los que yo veo el mundo, que puede ser multicolor, puede ser de un solo color, pero no quiere decir que lo que estoy viendo es como lo estoy describiendo. Es el lente. Entonces, en este caso, la metáfora aplica a la interpretación de las cosas. Por allí ya es un punto de partida que no se puede saltar, del que tenemos que hablar. La interpretación. Entonces, ¿qué pasa? La clave es la elección. La elección, ya lo decía yo hace una transmisión que les cité, les leí un fragmento del libro de Víctor Frankl, que siempre lo cargo aquí a mano. Yo lo considero un libro obligatorio y para mí es de cabecera. El hombre en busca de sentido, lo recomiendo. Si no lo tienen en físico, es fácil conseguirlo en Google, descargarlo. Hay muchos links donde se puede descargar gratuito. Yo lo recomiendo tenerlo. Por lo menos a mí me gusta así, ¿no? Pero como sea, la idea es que la idea llegue. Entonces, accionar esa elección, ese decidir, que todos los días estamos allí. Cuando nos levantamos, tenemos todos los días benditos de nuestra vida, nuestra existencia, tenemos una decisión por delante. La primera decisión es cómo voy a ver la vida. Por ejemplo, podemos decidir abrir el día desde la gratitud. Eso es una elección. Pero también podemos decidir abrirlo desde la ingratitud o desde el enojo o desde la frustración. Esa es una elección. Entonces no es lo que está pasando afuera lo que va a definir tu vida, es lo que tú eliges. Y yo me refiero al principio del día, pero se aplica a todo el día, a todos los días, si aprendemos a estar en el presente.
en ese presente que es el único estado real donde podemos modificar las cosas. Por ejemplo, yo en este momento puedo estar, por lo que estamos viviendo aquí en nuestro país, que no tengo que describirlo porque todo el mundo me imagino que lo saben, y si no googleen, pongan Venezuela hoy para que vean. Yo puedo decir estar asustado, y es válido, estar angustiado, y es válido, sería válido, estar preocupado, y es válido, estar ansioso, y es válido, que sea válido no quiere decir que sea sano estar allí, permanentemente allí, pero es válido, soy humano, somos humanos, estar desesperado, y es válido, estar enojado, y también es válido, y estar ocupado, y también es válido. Y es donde yo personalmente decido estar. ¿Cuál sería esa ocupación? Y esto lo pongo a modo descriptivo para que cada quien lo aplique a su propia realidad inmediata. ¿Qué es lo que puedo hacer? Hay una manera maravillosa de determinarlo. Entendiendo que hay 3 estados situacionales para todas las situaciones, para la vida en general. Que hay situacionales porque tienen que ver con las cosas, ¿no? Con lo que está aconteciendo. O sea, con las consecuencias de mis decisiones. Primero, que hay cosas que dependen de mí o están bajo mi control. Sí. Por ejemplo, mi manera de reaccionar ante algo, mi estado emocional, si sonrío o no, si respiro o me quedo en el estado de pánico, y así. Si busco ayuda o no, y así. Cosas que no están bajo mi control ni dependen de mí. Decisiones gubernamentales, decisiones de la geopolítica, decisiones de personas que están por encima de mí en rango, bien sea en mi empresa, en mi comunidad, en mi país, en mi planeta. Hay cosas que no están bajo mi control. Yo no puedo decidir qué decide, yo no puedo incidir en qué decide ni siquiera el presidente de mi junta de vecinos. Puedo incidir de cierta manera es en cómo yo gestione mi comunicación con esa persona y buscar de influenciar a mí en sistemas donde se puede, porque hay sistemas donde no se puede. Pero inmediatamente yo no puedo incidir en qué piensa mi pareja sobre algo, o qué piensan mis hijos, o cómo no puedo. O no puedo imponer tampoco nada, porque también ellos tienen derecho a su individualidad. Y cosas que dependen en parte de mí, esta es importantísima. Cosas que dependen en parte de mí. El ejemplo de la presidenta de la Junta de Vecinos, obviamente hay cosas que yo sí puedo hacer, que sí están bajo mi control para inducir ciertas respuestas, por ejemplo, es muy fácil con problemas comunitarios quejarse. Eso es todo lo que todo el mundo hace. La queja es, como decía Napoleón Hill, la queja y la opinión son la mercancía más barata. Por eso todo el mundo las da. Pero hacer algo al respecto. Miren, cuántas veces yo no he escuchado a personas quejándose de la basura, de la mala gestión de la recolección de basura, pero lanzando basura al suelo, visto con mis ojos. He hablado en esta transmisión en otros temas de un caso, de una situación personal que experimenté un día con una persona querida, una persona amiga, que estaba comparando la anarquía de mi ciudad, Caracas, con el orden de la ciudad donde había estado viviendo, donde vivía. Estaba acá, era de paso, que es Londres, pero estaba, mientras me estaba haciendo la comparación, estaba irrespetando la luz del semáforo. Entonces mi deber fue hacerle ver que lo que me estaba diciendo no era coherente con lo que estaba haciendo. O sea, que Caracas no era el problema, era ella en este momento, porque era quien había... Entonces la explicación o el argumento de esta persona fue, con todo el cariño lo cuento, y obviamente respetando su privacidad, que estaba en Caracas. Que en Londres no. Entonces no, el problema no es Caracas ni Londres. Y esto es un ejemplo que pareciera tonto, pero no aplica al día a día. Porque hay cosas donde yo sí puedo. Hay mucha gente que cree que no lanzar el papelito no va a cambiar la realidad. Por supuesto que sí. Es un pequeño aporte a la información que hay en ese campo cuántico. Un pequeño aporte, pequeñito aporte. Me acuerdo mucho también de algo que le escuché a Yokoi Kenji, que es un escritor, pero realmente es un comunicador colombiano-japonés, tienen las dos culturas, y él estaba contando cómo, habiendo pasado su infancia en Colombia, Latinoamérica, de repente va a Japón con su padre, que era oriundo de allá, está conociendo la ciudad, no recuerdo si era Tokio, no recuerdo cuál era, pero en un momento están en el semáforo esperando para cruzar como peatones, pero no viene ningún vehículo y está la luz que dice stop a los peatones.
y como él viene de una cultura que también no es el país, es la cultura, esto es una oportunidad de adelantarse. Le dice a su papá que por qué no pasan. El papá le dice, es que está la luz en pare. Él dice, pero nadie nos está viendo. Le dice al papá, era un niño, era un adolescente cuando le pasó eso, según lo que yo recuerdo, que cuando se oí hablar. Y el papá le dice, él le dice al papá, es que nadie nos está mirando. Y el papá le dice, yo me estoy mirando. Entonces, por allí, ese autoobservarse, que es imposible cuando no estamos acostumbrados a estar en el presente. Se nos hace más fácil quedarnos en la culpa y en lo que pasó. Bueno, es que así somos acá. O quedarnos en esa ansiedad de esta realidad que no se concreta. Ojalá fuesen las cosas así, pero no hacemos nada para empujar hacia allí. Como dije, hay cosas que están totalmente fuera de nuestro control. Totalmente fuera de nuestro control. Totalmente. Decisiones que se toman que donde no pueden ni que queramos. Por más pancartas que pongamos, no incide en nuestra opinión. Quizá no a nivel individual, pero a gran escala sí. Pero la gran escala se alcanza pasando por la mediana escala e iniciando en la pequeña escala. Entonces, si quieres cambiar el mundo, tienes que cambiar tu manera de ver el mundo, empezando por allí. Empezando por allí. Si tú crees que el mundo es una porquería, siempre va a ser una porquería donde estés. Puede ser que estés en el lugar más privilegiado del planeta. Pero si tienes aquí la basura porque es un pensamiento basura, y eso no lo digo yo, lo dice la memética. El pensamiento basura instaurado allí de que todo es una porquería, siempre todo va a ser una porquería. Igual puedes estar en el peor lugar del mundo, en el lugar más anárquico del mundo, y tener dentro de ti orden, coherencia, y en ese caos tú fluir e incluso influir en los demás, inducir a los demás, porque ojo, eso no lo estoy diciendo yo, tiene comprobación científica. Si no me creen, busquen la teoría del campo morfogenético, y no lo vamos a desarrollar aquí. Una transmisión para eso sí, si la solicitan, todavía no la tengo en lista, pero el hecho es que sí, cualquier cambio sí influye desde mi manera de interpretar las cosas. Entonces, en vez de preocuparme, que no está mal preocuparse, porque esa es digamos que la puerta a la planificación, a la preparación, que son importantes, mi energía debe estar, o la mayor parte de ella debería estar enfocada en la ocupación, que es ahora. Yo en este momento, por ejemplo, puedo decidir, como dije, entrar en el estado colectivo de muchas personas, de la opinión, de la angustia, de ya esto se fue, y así yo mismo estaba en algunos momentos de mi vida diciendo ya esto no tiene sentido. O sea, este mundo, y eso es humano, es comprensible y es respetable. El problema es quedarme allí. Mi decisión personal es no quedarme allí. Darle validez, darle permiso a ese sentir en el momento, porque si entonces también caigo en el otro extremo de la evasión, no pasa nada, no, yo estoy feliz, sonríe siempre, sonríe. Por eso ahí es mi ruido, sí, a ciertas filosofías. Siempre sonríe, no, también valen las lágrimas, también vale el enojo, también vale la frustración, también vale la ansiedad, todo eso es válido. Pero quedarme allí, ¿sería positivo para mí? Obviamente no. ¿Me permitiría inducir cambios en mí, en mi entorno? Lo más seguro es que no. Posiblemente sí, pero no cambios favorables. Si yo estoy permanentemente enojado, lo que voy a lograr es que todas las personas que estén a mi alrededor, primero, se enojen, porque es contagioso el enojo, así como la risa. Y segundo, cada vez quieran menos estar conmigo. Entonces eso es lo que, ojo, insisto, cada quien decide. Pero eso es lo que Elvis Canino, quiere para su vida. No. Pero eso quiere decir que sea un oso cariñoso que siempre está contento y enviando luz de su corazón. No. Si me creyera eso, ya estaría rayando en el autoengaño, que es lo que solemos hacer. Porque reconocer nuestro sentir, nuestro estado emocional es dificilísimo. Estamos acostumbrados a responder bien. A mí en la consulta, cada vez que eso, casi el 98% cuando yo abro una sesión y pregunto cómo estás, en el saludo, el 98% de las veces, salvo los que ya saben, ese 2% ya sabe, que si responde así tiene que explicarse, me responden como respondemos en la calle. ¿Cómo estás? Bien.
ahí obligatorio, la pregunta obligatoria es ¿qué es bien? Entonces allí es donde la gente se detiene y ups, y muchas veces dicen ya va, no estaba tan bien. En eso consiste, en mirar. Cuando alguien te invita a reflexionar sobre lo que estás respondiendo en automático, tienes que mirar hacia allí. Y eso es lo que no solemos hacer, por eso es más fácil quedarse en la preocupación que en la ocupación. Entonces, estar en el pasado es positivo, sí, de vez en cuando para reflexionar, analizar. Por ejemplo, si yo cometí errores, esos errores pueden ser mi punto de poder hoy. Porque y los puedo haber repetido varias veces, pero eso me puede dar a mí la experiencia, la conciencia para identificar esa decisión automática en otras circunstancias y no cometerlo de nuevo. O me pueden dar información sobre mí con respecto a mis heridas, con respecto a las cosas que no reconozco de mí mismo, incluso con respecto a ciertas cualidades en mí que no identificaba y que las estaban desbordadas. Esa ira incontenible puede ser un ímpetu tremendo que bien canalizado, puesto bajo la zona de control, se convierte en un punto de poder. Pero mientras sea una ira desbocada, que cada vez que alguien me hable yo le lanzo el escudo y la espada y todo, puede cerrarme puertas todo el tiempo. Esa tendencia a la nostalgia, a la depresión permanente en un momento, puede ser una capacidad autoindagatoria de introspección tremenda, poderosa, que en ciertos espacios laborales es indispensable que alguien la tenga y la sepa manejar, mal canalizada. Entonces se puede transformar en esa capacidad de reflexión y de análisis y de introspección que normalmente si no la aprendo a conocer, no aprendo a ser yo quien tome el control sobre ella, se ve como una nostalgia permanente e incluso un estado depresivo que me puede llevar a enfermarme, por ejemplo, entre otras cosas. Y así, podría describir muchas, pero no es la idea quedarnos allí. Entonces la clave es entender que para lo que estamos programados, porque eso estamos programados, es para evadir. Por lo tanto, siempre vamos a recurrir o a buscar estar en el pasado para anclarnos a la culpa o a la culpa hacia nosotros mismos o hacia alguien o algo. En el futuro para quedarnos en eso que no ha ocurrido aún como si hubiese ocurrido. Hay un chiste sobre eso, ya se me acabó el tiempo, pero voy a tomar unos 3 minutos más porque no lo quiero dejar por fuera, que es malo, mis chistes son malos, pero ayuda a entender esto. Del señor que se le accidenta el vehículo en una carretera y lo único que ve es una casa lejana por allá, no tiene ninguna herramienta para resolver, dice, bueno, voy a ir a esa casa a ver si allí tienen. Y mientras va caminando, va pensando todo lo que el señor le puede responder, la persona que esté allí le puede responder mal, que no tengo nada, no, deje usted de fastidiar, voy a llamar a la policía, empieza a pensar todo lo negativo que no ha ocurrido, hasta que se va cargando tanto de eso que cuando llega a la casa toca la puerta, una persona muy amable le abre, sí, buen día, ¿en qué puedo ayudarle? Y le dice, métase sus herramientas por donde le quepa. Ven, es un chiste malo, pero así pasamos la mayor parte de nuestra vida. Pensando qué responder, pensando que todos o alguien o algo o alguien nos quiere perjudicar y a la defensiva permanente y allí dejando de ver oportunidades, puertas tremendas que nos ayudarían a crecer, a conocernos mejor. Métase el gato. Alejandro lo acaba de contar cómo es. Y Andri lo acaba de avalar. Bueno, no está malo el chiste por lo que veo. Pero eso no lo puedo decir aquí. Como la verdadera respuesta del chiste que Alejandro la puso en los comentarios, si quieren la leen allí. Entonces el hecho es ese. En esa incertidumbre, en esa posibilidad no existente, se me puede quedar toda mi vida. Entonces también está el tema, yo soy un soñador, declarado, ¿no? Orgullosamente declarado soñador, pero me gusta identificarme como un soñador hacedor, porque creo en que lo imposible lo pones tú, pero tienes que accionar. De nada sirve visualizar lo más grande para tu vida si estás allí esperando que algo cambie para ti. No, genera los cambios tú. Estás en un lugar donde no hay las condiciones, créalas. Y quien me conoce saben que no estoy hablando por hablar. En un momento cuando yo empecé mi escuela online,
solamente se podía hacer, y me lo decía todo el mundo, bueno, personas que me decían que no se podía tener escuela online, después en la pandemia me preguntaron para tener su escuela, para montar su escuela online. Pero cuando me decían que no se podía, yo ni siquiera no tenía buen internet, no tenía maneras de recibir, porque la situación del país, el tema de las sanciones y todo, no se podía recibir pagos internacionales, todo eso se buscó cómo resolverse. Y de lo que me siento más orgulloso es que no tenía una plataforma, que hoy día hay muchas, de aula virtual, y yo mismo la creé, con herramientas. Está aquí, y, y terminamos haciendo una escuela online que llegó a mucha gente, que ha cambiado vidas, que ha cambiado vidas. Se lo digo con total responsabilidad. El único punto donde puedes tú modificar tu realidad es este presente. Pero te sientes listo para mirarlo, para estar allí. Si no, obviamente hay muchas maneras de prepararse para ello. Buscar ayuda. Aquí tienen una cuenta de Instagram donde hay transmisiones que dan muchas claves. No es que yo diga tengo las verdades, pero tengo ahí muchas evidencias, muchas experiencias de personas que han escuchado algunas cosas que he dicho en medio en mi pequeño rol, de hormiga, pero que prefiero usar esta media hora. Antes era una hora, incluso llegó a ser 2 horas, para poner aunque sea un cuarto de granito de arena. Tengo allí mucha evidencia de gente que ha aplicado algunas cosas y le ha funcionado. Entonces, sí, esa es mi decisión de modificar mi realidad, aportar algo. Y también atento a lo que me comentan los demás, porque de allí también aprendo y también me puedo autoanalizar y por supuesto corregir y crecer. Ahí estamos creciendo todos en esta escuela, por lo tanto, la decisión ahora es, ¿me preocupo o me ocupo? Cada quien lo decide. Pueden comentar aquí en qué están, si están preocupándose o ocupándose. Y si están preocupándose, si quieren ocupándose, decidir hoy mismo y ponerlo allí si quieren también. Me estoy abriendo a la ocupación. Me estoy preparando para ocuparme y salir de la zona de preocupación. Porque yo lo decido. Gracias, nos vemos el próximo lunes a la misma hora por el mismo canal. Quisiera quedarme más tiempo, pero tengo consultas desde ya. Beso y abrazo. Que estén bien.